Muchas gracias por venir a todos. Como decía Víctor, gracias por tus cariñosas palabras. Es un honor estar aquí. Uno de Albacete, así como los de provincias, estar en la ETSAM es como así, imponente, ¿no? Y me hace, la verdad, bastante ilusión. Y me hace mucha ilusión también como poder compartir este rato con vosotros. Como os adelantaba Víctor, yo soy arquitecto, ¿no? Y Estudio Animal es un estudio de arquitectura, pero que se fundó desde el primer día, hace unos 15 años aproximadamente, con la vocación de trabajar dentro de la arquitectura, ¿no? Como con esta como intención de hacer arquitectura dentro de la arquitectura, ¿no? Y nos parecía por aquel entonces que era una decisión que no era circunstancial, o sea, no tenía que ver con con que hubiese una crisis ni con que faltase trabajo. De hecho, tengo muchos amigos que tenían sus estudios y que consiguieron encargos y se presentaron a concursos, pero bueno, era una decisión que tenía que ver con mi visión de la profesión en los años que he estado colaborando con Carmen y con otros estudios, en los que yo me había dado cuenta como de que me desesperaban un poco los plazos, ¿no?, de la arquitectura, ¿no? Y que de repente no te permite, o sea, hacer edificios no te permite cambiar de opinión, por ejemplo, a día de hoy, ¿no? Es una cosa, creo que es difícil de explicar si no lo has vivido, ¿no? Pero dibujar una casa y acabar construyéndola 6 años después, cuando ya no estás de acuerdo con absolutamente nada de lo que habías dibujado 6 años antes, a mí me generaba mucho a zozobra, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar en el interiorismo, en la arquitectura de interiores, que sí que tiene esta, digamos, como velocidad que diga, bueno, que en realidad tiene que ver con estar alejada un poco de la burocracia, ¿no? Y bueno, pues me gusta mucho explicar el estudio a través de esta foto de Martin Park, ¿no? Que es una fotografía de una playa de Japón y que, si os fijáis bien, pues podéis detectar que es una playa de mentira, ¿no? O sea, es un espacio cubierto que curiosamente se encuentra a solo 400 metros de una playa de verdad, ¿no? Entonces los japoneses pues tienen estas cosas como de intentar reproducir un lugar y su atmósfera, no solo como a nivel estético, sino también como a nivel atmosférico, de lo que hablaremos hoy bastante, para poder disfrutar de ese lugar, digamos, como 365 días al año, ¿no? Hay un texto de Leon Battista Alberti que a mí me alucina, ¿no? Donde él habla un poco de la relación entre la ciudad y la casa, ¿no? Esta cosa que yo digo todo el rato y que me oiréis decir varias veces, que es que para nosotros todo es interior, ¿no? O sea, que en realidad la ciudad es como una gran casa y que la casa es como una pequeña ciudad, que decía Alberti, ¿no? Y tenemos algunas referencias metidas en la cabeza que podrían hablar de eso, como este proyecto que es una especie de sueño maravilloso de Buckminster Fuller. Es un proyecto del 59 que se llama Cúpula sobre Manhattan, ¿no? Donde él proponía al alcalde de Nueva York construir una cúpula enorme, una geodésica, que construyese un ambiente controlado climáticamente, atmosféricamente, en una gran parte de Manhattan, ¿no? Y aparecía este fotomontaje que nos parece bastante alucinante. Es increíblemente sencillo, pero a la vez es muy poderoso, ¿no? Pues genera esta situación en la que de repente una ciudad se convierte en un grandísimo interior, ¿no? Y bueno, nos gustaba mucho. Otra referencia que usamos muy habitualmente y que nos parece también muy poderosa es la Pianta Grande di Roma, que todos conocemos un poco mejor como por el nombre de Noli Plan, que Giovanni Battista Noli en el 1748 dibuja Roma y decide dibujar Roma cortando toda la ciudad por la planta baja, ¿no? Y esto es una manera de entender la ciudad que de repente te vuela un poco la cabeza, ¿no? Porque cuando tú cortas, o sea, cuando nosotros estamos acostumbrados, incluso ahora que estamos usando el satélite todo el tiempo, a ver las cubiertas de los edificios, ¿no? Pero cuando tú cortas una ciudad por la planta baja, ¿no?, de repente las calles y los interiores de los edificios, de esa parte pública de los edificios, o ahora hablaremos un poco también de eso, o semi-privada, bueno,
de repente se deshacen los límites entre el interior de la arquitectura, el exterior de la arquitectura. No sabemos qué es un portal, qué es calle, dónde empieza uno o el otro, o todo, desde luego todos los edificios públicos, como podemos ver aquí, pues algunos que todos no sabemos muy bien, el Panteón, etcétera, ¿no? Aquí lo tenéis, por ejemplo, ¿no? Esto es Piochanagonal, bueno. Entonces, esta cosa como de hablar un poco, como decía Víctor, que es un concepto en el que estamos trabajando últimamente mucho, que es el urbanismo de interiores, ¿no? O sea, como intentar pensar y dar, digamos, como el protagonismo que merece a la capacidad que el interiorismo puede llegar a tener para transformar las ciudades y para transformar la vida cotidiana, ¿no? O sea, digamos que las plantas bajas de toda la ciudad acaban conformando poderosamente el paisaje de las ciudades, ¿no? Y cada vez más. Y esos espacios para nosotros son fundamentales en la construcción de la identidad de un lugar, ¿no? De una ciudad. Este dibujo es un dibujo que vamos haciendo crecer con el paso del tiempo. Está compuesto, es una especie como de axonometría de una pequeña ciudad de interiores, ¿no? Le llamamos el mundo interior, y es un dibujo que está compuesto de axonometrías de todos los proyectos que vamos terminando y vamos construyendo, ¿no? Y nos gusta pensar que estamos, digamos, como generando una suerte de paisaje que está transformando de alguna forma, pues, digamos que la ciudad, ¿no? Y está también alimentando a la ciudad de unos códigos en los que creemos firmemente, como pueden ser el sentido del humor, la ironía, el color, la geometría, también, bueno, todas ellas son herramientas para nosotros que forman parte del diseño arquitectónico, ¿no? Son herramientas súper arquitectónicas, ¿no? Hoy me parecía como muy pertinente hablar de lo doméstico, ¿no? Y entonces hablaremos un rato de algunas casas que hemos tenido la suerte de diseñar y construir, y os lanzaba esta pregunta, ¿no? Para ver qué opinabais vosotros, ¿no? Si os parecía que este lugar es una casa o no es una casa, ¿no? Digamos que a primera vista no parece una casa, ¿no? Es un lugar que tiene más que ver con un museo, por ejemplo, ¿no? O que tiene más que ver con un almacén de una pinacoteca, ¿no? Y bueno, y sin embargo, para mí es una de las casas más bellas que he podido visitar. Es un lugar que os recomiendo que visitéis, que está en Londres, y es la casa de John Soane. Bueno, tiene que ver un poco con esta condición que además me hace gracia poner al lado de lo doméstico, ¿no? Como lo contrario de lo domesticado es lo salvaje, ¿no? Y para nosotros la actitud frente a el espacio doméstico precisamente es una actitud salvaje. Os quería contar esta pequeña historia, ¿no? Que es una historia que contiene algunas historias dentro. Esta es una película que no sé si conocéis, que se llama Roar. Es una película que filma Noel Marshall en 1983. La peli es bastante mala. No os voy a engañar, o sea que no sé si merece mucho la pena que la veáis, aunque siempre está bien ver las cosas, ¿no? Pero es una peli que tiene una historia detrás que es fantástica, ¿no? Sí, que es realmente lo que me interesa contaros, ¿no? Noel Marshall y Tippi Hedren era una superactriz de Hollywood, era como una especie de musa de Hitchcock. Noel Marshall era como uno de los tipos más poderosos de la edad dorada del cine americano. Era un superproductor, produjo todas las pelis de Hitchcock. Estos dos se enrollan, ¿no? Y se enamoran. Y entonces se hacen un viaje a África. Y los tíos vuelven completamente locos y fascinados con la sabana, ¿no? O sea, como vuelven de allí como diciendo, hostia, ¿qué ha sido esto, no? Y entonces Noel Marshall decide que quiere filmar una película en torno a ese tema, ¿no? A la sabana africana. Pero la cosa más heavy es que el tipo quiere hacer la película con 150 animales salvajes, ¿no? Porque quiere que sea súper auténtica, ¿no? Como no quiere que esté
bueno, por aquel entonces, por supuesto, no había toda la tecnología que tenemos ahora, ¿no? Entonces se embarcan en esta historia que, como ya podéis prever un poco, se convierte en un auténtico desastre. Y bueno, empieza el rodaje. Os iba a poner el tráiler, pero creo que voy a tirar millas y lo podéis ver en YouTube. Es un tráiler bastante divertido. Y el rodaje se paraba todas las semanas porque algún animal había atacado a algún actor, ¿no? O sea, entonces, absolutamente todos los actores semanalmente tenían heridas por ataques de animales salvajes, ¿no? O sea, esta es un frame de la peli donde están rodando una cena y este león decide aparecer por ahí arriba, no se sabe muy bien de dónde sale, y salta sobre la carne que hay encima de la mesa, ¿no? Esta situación genera una tensión obvia, económica, entre los productores de la película. Los productores empiezan a huir despavoridos, y entonces esta familia, Noel Marshall, Tippi Hedren, Melanie Griffith, que es la hija de Tippi Hedren, y todos los actores se quedan solos en África rodando con un pequeño equipo. Empiezan a embargar todos sus bienes para terminar la película. Es bastante parecida esta película a hacer un edificio arriesgado, ¿no? O sea, tiene que ver con un posicionamiento radical, muy risky, donde, bueno, pues te estás jugando todo, ¿no? Y al final acabar este proyecto para ellos supuso como el esfuerzo más grande de sus vidas, ¿no? Detrás de esta historia, hay otra historia más bonita todavía, que es que Michael Rouvier, que es un fotógrafo de Life Magazine, se entera de que Tippi Hedren, Melanie Griffith y Noel Marshall viven en su mansión de Hollywood con un león, ¿no? Que es este que veis aquí. Y entonces decide ir a hacer estas fotos tan alucinantes, ¿no? Donde aparecen ellos en su día a día con Neil, que es este león impresionante, que está pues vagando por la casa y esperando que, supongo, que le echen chuletas gigantes y viviendo allí como un marqués, ¿no? Y entonces, de todas esas fotografías, esta fotografía para mí resume maravillosamente bien cómo entendemos nosotros lo que es hacer interiorismo, ¿no? O sea, esta es Tippi leyendo el LA Times, tirada encima de Neil, y si entornáis un poco los ojos, es bastante bonito ver cómo no somos capaces de distinguir absolutamente nada de lo que hay en la foto, ¿no? O sea, empieza el LA Times con un amarillo, pasas por el suéter de Tippi, cruzas por su cabellera, la cabellera se mezcla con la gran cabellera de Neil, que pasa por su cuerpo, que se mezcla con la alfombra, que sube por el sillón, por estos sillones como Luis XV. Y esta cosa como de continuidad entre lo doméstico, lo salvaje, como un poco lo no establecido, es un poco como la manera que tenemos nosotros de posicionarnos y de estar haciendo la arquitectura que hacemos, ¿no? Entonces aparecen términos que creemos que describen bien lo que hacemos, ¿no? Y que sin embargo son como poco ortodoxos, ¿no? Pero nos parece como bien estar en ese margen un poco arriesgado e intentar hacer nuestros ejercicios desde ahí, ¿no? Lo peludo tendría que ver con esta referencia que nos gusta mucho, ¿no? Donde podéis ver dos imágenes muy parecidas pero muy diferentes a la vez. Arriba tenéis un fotograma de 2001, Odisea del espacio, es esa peli que hace Stanley Kubrick en el 68 y donde él intenta explicar cómo se vivirá, por aquel entonces era un futuro, en el 2001 en la Estación Espacial Internacional, ¿no? Y abajo tenéis una foto de la Estación Espacial Internacional en el 2001, ¿no? O sea, nada más lejos de la descripción que Kubrick había hecho en esa película magistral, ¿no? Y que, digamos que explica muy bien esta condición peluda de que tiene que ver con el día a día en un lugar, ¿no? Y cómo el uso de las cosas y de qué estás rodeado y tu vida cotidiana y tus
digamos, como tus manías, tus recuerdos, tus fantasías, todo acaba construyendo el paisaje doméstico que uno habita, ¿no? Y no tanto esta cosa tan estetizada, ¿no? Como un intento de minimalismo o algo así, que no tiene tanto que ver para mí con el espacio doméstico. Esto lo puedo linkar de una manera muy rápida y muy fácil con una investigación que empezamos hace mogollón de años, yo creo que 10 años, en torno a esta cosa como de la arquitectura peluda, ¿no? y de las afecciones que el usuario puede generar en las arquitecturas que hacemos o que conocemos o que habitamos, ¿no? Esta es la casa de Charles y Ray Eames, es la Case Study número 8, es una casa que está en Pacific Palisades en Los Ángeles, que espero que todos conozcáis, es una de las obras maestras de la arquitectura doméstica. 5 años después de construirse esta casa, Ray Eames ejecuta todo un ejercicio de, digamos, como testimonial de cómo está la casa en ese momento, 5 años después de habitarla, ¿no? Y hace un vídeo maravilloso que podéis ver en YouTube y que os recomiendo que veáis, es cortito, ¿no? Que se llama After 5 Years of Living, y es un vídeo en el que explican, Charles y Ray intentan explicar la casa a partir de fragmentos, ¿no? No tanto como la vemos aquí, sino más bien así, ¿no? O sea, como fragmentos de la casa y cómo todos esos fragmentos puestos uno detrás de otro son capaces de explicar el paisaje doméstico que ellos acabaron construyendo en Los Ángeles, ¿no? Para nosotros, se me sigue oyendo bien, ¿no? Para nosotros, la casa en realidad tiene más que ver con precisamente ese paisaje que ellos acaban construyendo que con el contenedor en sí, ¿no? Que sería como una cosa que desde luego tiene un valor, pero que no es la imagen que nosotros recordamos de la vivienda, ¿no? O sea, esa imagen que tú tienes en la cabeza de la casa Eames no tiene mucho que ver con esto, ¿no? Tiene más que ver con la otra fotografía que veíamos, ¿no? Y eso nos llevó a empezar a trabajar con una investigación en la que recopilamos todas las fotografías que podíamos encontrar de la casa. Aquí tenéis la casa en 2010 aproximadamente, cuando ya ninguno de ellos vivía desde hace mucho tiempo en ella, pero congelada en el tiempo, ¿no? Aquí tenéis la casa por primera vez vacía desde que se construyó, ¿no? En el 2011, que la vacían completamente para restaurarla, y aquí tenéis la casa reproducida en el Museo de Los Ángeles, ¿no? Estas 3 fotografías que explican cómo esa condición de la importancia de los objetos en el paisaje doméstico, ¿no? Entonces, como os contaba, empezamos a recopilar muchísimas fotos, todas las fotografías que Ray iba haciendo como una auténtica ametralladora de estos fragmentos de la casa, ¿no? Pero también fotos de Ricardo Arataña, fotos de Lucía Eames, todas las fotos que de alguna manera habían aparecido en cualquier tipo de documentación, ya sea arquitectónica o no, ahora lo veréis, sobre la vivienda, ¿no? Empezamos a hacer esa recopilación y lo que intentamos hacer fue documentar y catalogar todos y cada uno de los objetos que había en esa vivienda. Intentar entender cómo había sido la construcción en el tiempo de esta arquitectura que se ha acabado consolidando tal y como la conocemos hoy, ¿no? Y que no era tanto esta, ¿no? que es el edificio en sí, la carcasa, sino que nos parecía que tenían más que ver con esta otra, ¿no? O sea, cómo los objetos van apareciendo. Aquí tenéis un dibujo del año 49, pues momentos fotográficos que encontramos en archivo, ¿no? O sea, pues una sesión de fotos que hace Charles a Ray abriendo los regalos de Navidad, que es la primera noche que pasan allí, o la mítica foto de ellos subidos a la viga justo antes de terminar la casa, etcétera, ¿no? Y así pues vamos dibujando año a año, en los años en los que están fotográficamente documentados. En el 50, como veis, empiezan a aparecer algunos muebles más, algunos objetos. Los prototipos siempre los tenían ellos allí primero, entonces aparecen sus muebles por primera vez siempre en la casa, ¿no? Aquí tenéis invierno del 51, tenéis verano del 51,
algunos momentos como bastante bonitos donde la casa se transforma en otras cosas, ¿no? Aquí Charles acaba de volver de Japón y vuelve fascinado, entonces monta como una cena donde invita a Charles Chaplin, a Noguchi, a más gente, ¿no? Y convierten el salón de la casa en un salón japonés, o tenéis aquí como las primeras fotografías de los juguetes que diseñaron. Aquí tenéis un reportaje que hace Vogue en el año 54 con algunas modelos por ahí posando por la casa, y la casa se convierte de repente en una especie de shooting. Una visita de la congregación de la Madre Corita, donde se llena la casa de monjas porque Charles andaba detrás de un encargo de una iglesia en Los Ángeles y entonces invita a todas las monjas a merendar a su casa, ¿no? Y así pues van pasando los años, ¿no? Como veis aquí se va llenando todo de cosas, ¿no? Y se va construyendo de alguna manera, y como la biografía de sus habitantes acaban construyendo la casa, ¿no? Si solapamos el primer año de la casa y el último año, este es 1988, iba a ser el último dibujo, ahora os contaré por qué no lo ha sido. En el 88 muere Ray, 10 años después de la muerte de Charles, muere en el mismo día, esto es una cosa así como un poco rara y de cotilleo, y se congela la casa y se queda en este estado, ¿no? Y entonces nos gustaba mucho poner el primer año, 49, solapado al 88, y ver cómo la casa se ha, no sé, como reproducido de manera ingente y descontrolada por precisamente la vida de ellos dos, ¿no? Aquí tenéis algunas de las fotos, bueno, una selección muy cortita de las fotos que hemos utilizado para dibujar todos estos dibujos. Aquí les tenéis, este es el año que muere Charles. Esta foto de las monjas, que es bastante alucinante, ¿no? Es como de almodovariana. Hasta que la casa se vacía, como os decía, en 2011 para restaurarla, y se convierte en otras cosas, ¿no? Que esto también es como muy interesante, ¿no? De repente la Eames Foundation hace cenas en la casa para sacar dinero para pagar la restauración, o Herman Miller la convierte en un showroom para vender los muebles que ellos habían diseñado muchísimos años antes, ¿no? Aquí tenéis la casa, digamos, como completamente vacía, como os decía. ¿Y cómo hemos dibujado esto? ¿Cómo lo dibujamos? Pues lo dibujamos todo con AutoCAD, en axonométrica, y lo que hacemos es pues, ir detectando con unas lupas en las fotografías pues, qué objetos van apareciendo, ¿no? Y como veis, pues tenemos como documentado pues, los muñecos que compran, un remo que Charles se compra en una visita que hace a unos indígenas que hay en no sé dónde, pues es un remo que está colgado de una de las vigas en no sé qué año. Y bueno, y así hemos ido como documentando todo. Llevamos un tiempo como intentando encontrar el tiempo, para la redundancia, para dibujar los libros, ¿no? Porque me parece como que sería un ejercicio muy bonito saber qué libros tenían y dibujarlos y documentarlos, ¿no? Hay muchos libros con los que yo además me identifico mucho, libros del circo, libros de Giacometti, en fin, muchísimos libros de cultura japonesa. ¿Y qué pasa con esto? Pues lo que sucede es que no paran de aparecer fotos, y esto es una putada para un psicópata como yo del dibujo. Yo no puedo evitar parar no puedo evitar parar de buscar fotografías de la casa, y entonces cuando estás todo el tiempo buscando, pues al final encuentras cosas, ¿no? Y entonces te encuentras cosas como, por ejemplo, estas 4 fotos. Yo no había dibujado en un principio la parte de la cocina en el primer año de la casa, en 1949, porque no tenía ninguna documentación que lo reflejase más allá de los muebles que ellos habían construido, y resulta que un día pues, me encuentro un catálogo de Herman Miller del año 50 con unas fotografías, y cuando
pongo a fijarme un poquito bien, pues resulta que esas fotos estaban hechas en la casa IMSS, ¿no? Y entonces, pues no me queda más remedio que dibujar el desayuno que habían montado ese día para documentar ese momento, ¿no? O, por ejemplo, yo no tenía ningún documento que explicase cuándo habían colocado estas cortinas y cómo, ¿no? Y entonces encontré esta foto en un catálogo de cortinas americano y pues decidí dibujar ese momento. O este otro que sí que es un poco más mítico, pero que yo no sabía que era de ese año, del 49, porque no tenía fechada esa foto, que es como seguramente uno de los primeros selfies de la historia. Yo creo que serían unos increíbles instagramers si viviesen hoy. Y entonces este es el dibujo que yo consideraba terminado del año 49 y la cosa pues sigue creciendo, porque bueno, pues encuentran más fotos de los juguetes que le había regalado Charles Array, en fin, la cosa sigue, está en curso, ¿no? Y luego pues había como dos momentos muy especiales y estuvo a punto de haber un tercero con el incendio, ¿no? Pero finalmente no sucedió, que son pues ese momento en el que la casa se vacía por primera vez desde su construcción, del que he encontrado muchísimas fotografías y que me parecía bastante bonito como documentar, ¿no? Como el momento en el que la casa se convierte en una obra otra vez, ¿no? y se restaura. Tenemos, digamos, además como los nombres de todas las personas que han intervenido y las empresas y los expertos en según qué cosas. Pues esta tipa, por ejemplo, es una súper experta de la Fundación Getty en color, ¿no? Y entonces la llevaron ahí para detectar exactamente los colores de las carpinterías, de las tablas de madera, etc. Y seguramente el más loco y el que más quebraderos de cabeza nos ha dado ha sido que un maldito día encontré fotografías del terremoto de Los Ángeles del 94 y encontré fotos de la casa, ¿no? Y entonces decidimos ponernos a dibujar la casa. Esta es la cocina, por ejemplo, pues el día del terremoto, ¿no? Con todo tirado por el suelo, las vajillas rotas, en fin, una chaladura. Quería hablaros de algunas casas. Voy a contaros 3 casas que hemos hecho que tienen un poco que ver con estos conceptos y los iré salpicando un poco con algunos conceptos más. Lo particular tiene que ver un poco con cómo te enfrentas al encargo de alguien que viene a que le hagas su casa, ¿no? Y cómo de alguna manera se acaba convirtiendo en un ejercicio que tiene muchísimo que ver con intentar entender quién es esa persona, ¿no? Y nosotros hemos hecho unos cuantos de estos, ¿no? Y son todos muy diferentes, son ejercicios que, digamos que a mí me gusta presumir un poco que tienen más que ver con sus habitantes que con nosotros, ¿no? Al final sí que hay como unas herramientas que utilizamos de manera repetida, ¿no? Pero son casas que pertenecen mucho más a sus habitantes que a nosotros y en ese sentido no siguen como... No me gusta mucho la palabra, pero no siguen un estilo, ¿no? O están mucho más atadas a la identidad de sus usuarios, ¿no? Y os voy a contar 3 de ellas que explican muy bien esto, ¿no? La primera de ellas es una casa para un artista urbano, un músico urbano, ¿no? Este es un tipo que se compra un local en Carabanchel y que nos pide convertir ese local en una vivienda, ¿no? Nosotros yo enseguida me acuerdo de esta película, ¿no? Y porque él nos hace como una especie de... Nosotros siempre les pedimos a los clientes como un briefing, por supuesto, y qué es lo que quieren y cómo les gustaría vivir y unas referencias, ¿no? Y entonces, pues este cliente, como buen trapero, pues enseguida aparece encima de la mesa el jacuzzi, enseguida aparece encima de la mesa como los techos de espejo, ¿no? Como toda una serie de códigos que están muy vinculados a la identidad de estos personajes, ¿no? Y yo le enseñé muy rápido esta fotografía de Scarface, ¿no? Este fotograma, y le encantó, ¿no? Y se vio como representado y yo le explicaba, bueno, tenemos que conseguir que esta imagen sea una imagen sofisticada, ¿no? O sea, que tengamos todo esto, que es lo que tú me estás pidiendo, pero en un lenguaje, digamos, como
relacionado con tu identidad y no con la identidad de un gángster, ¿no? Que sería como un poco esta cosa que tenemos aquí, ¿no? Y entonces enseguida empezamos a pensar en qué paisaje podía construir ese interior y en este ejercicio, más que en ningún otro, la condición urbana pues tenía como cierto peso, ¿no? Porque de alguna manera la propia etiqueta, ¿no? Esta cosa como de artista urbano, música urbana, no sé qué, pues estaba muy, digamos, como muy bien traída, ¿no? Y empezamos a pensar por qué no utilizar los códigos de la calle, ¿no? Y los códigos de los elementos que construyen las fachadas de la ciudad para construir la propia casa, ¿no? Esta es una tienda, es una de mis tiendas favoritas de Madrid. Nosotros que hacemos muchas tiendas aspiramos a cosas así. Estos caramelos Paco, si no habéis estado, pues os recomiendo que vayáis. Y este era un poco el paisaje, digamos, que estaba en torno a nuestro personaje, nuestro cliente, ¿no? La casa es un ejercicio que acaba como intentando ordenar los 3 momentos fundamentales que tiene este cliente en su vida cotidiana, ¿no? Por un lado tiene un espacio muy público donde él necesita recibir a gente, ¿no? Y digamos que es un espacio que es una suerte de escaparate, ¿no? para su trabajo en el día a día, ¿no? Después hay un espacio como muy privado, ¿no? Que es esta especie de caja negra que está escondida y a la que tú no tienes acceso, ¿no? Y por último hay un espacio abajo, ¿no? Que es como un sótano donde él puede trabajar y descansar, ¿no? Y donde, digamos que hace su música, ¿no? Esta es una axonometría de la vivienda, ¿no? Como veis, el elemento de la verja pues, se mete dentro de la casa y acaba como convirtiéndose en un elemento organizador del espacio que le otorga como esta flexibilidad que ahora veréis en las fotografías y como veis también como, digamos que protege a la vivienda del vecindario y acaba separando muy bien las identidades de estos 2 lugares que estábamos empezando a generar. Aquí tenéis algunas fotos, ¿no? Esta es la entrada, y aquí tenéis el espacio público de la casa con esta suerte de biombo que se puede como recoger completamente y dejar un espacio completamente abierto. Y aquí veis, como escondido en esta especie de caleidoscopio, como el acceso a la cámara más privada, que es esta de aquí, donde nosotros intentamos leer estas peticiones y estos códigos que nos hacía. Hicimos un gran jacuzzi en el suelo junto a la cama, ¿no? Hicimos este techo negro como que digamos que multiplica el espacio, es un espacio comprimido, ¿no? Y esta suerte de biombo que es una especie de culo que hace un poco de twerk cuando lo abres y lo cierras, ¿no? Y que tiene mucho que ver también con el trabajo del cliente, ¿no? Aquí veis un poco el paisaje que se acaba generando un poco como entre turbio, macarra, no sé muy bien cómo llamarlo. Entonces después hay una parte que es esta escalera que decidimos como dejar completamente cruda, ¿no? sin tocar, y que en cuanto me di la vuelta se llenó completamente de grafitis de amigos del cliente, ¿no? Y que era muy bonito porque en realidad parecía como que estabas saliendo de la casa para bajar al estudio, que es esa pieza ahí, que igual también yo me intenté hacer el moderno y dejar aquello como de pladur visto, así un poco a lo Koolhaas años 2000, ¿no? Y a la semana ya había pintado un gato gángster en todo el este. Bueno, maravilloso, porque en realidad digamos que la casa se iba contaminando y el cliente aprendió muy bien cómo se vive en esa casa, y la casa estaba aprendiendo también a vivir con él, ¿no? El segundo proyecto que os quería contar es un proyecto en el que viene una chica que no conocemos de absolutamente nada al estudio y nos dice que se quiere hacer una casa, que ha visto algunos trabajos nuestros en internet y publicados y tal, y nos hizo mucha ilusión porque
en realidad fue la primera persona que vino a encargarnos una casa sin conocernos absolutamente de nada, y el resultado además como fue un proceso y un ejercicio bastante bonito y bastante alucinante. Ella lo primero que nos dijo es que necesitaba que le diseñásemos un espacio que la cuidase, ¿no? Y esto ya nos pareció como bastante potente, ¿no? Como, jo, qué tía, esta tía mola, ¿no? Y entonces yo pues le enseñé este cuadro de Magritte, ¿no? Donde están estos dos personajes charlando, flotando en las nubes, ¿no? Y le dije que íbamos a intentar hacerle un lugar como que la tuviese como entre algodones, ¿no? Ella estaba un poco malita. Y empezamos a trabajar con la idea de cómo se puede construir un imaginario alrededor de la idea de nube, ¿no? Luego apareció esta imagen algún día durante el proceso, que es un GIF que a mí me flipa, de Homer atravesando el seto del señor Flanders, que seguro que todos tenéis un poco en la cabeza, ¿no? Y entonces nos parecía bastante chulo entender que la casa iba a tener, y que era una cosa que ya nos había pedido resolver de alguna manera, iba a tener una parte pública y una parte privada muy, muy diferenciada, pero que quería como que se generase una transición entre ellos que fuese de alguna manera como particular, ¿no? Y que le permitiese como separar la casa de la manera que vais a ver ahora, ¿no? Casi como atravesando. Ahora veréis como que construimos como un artefacto que atravesabas como si atravesases una nube, ¿no? Esta es la planta de la vivienda, es una vivienda que está en el Retiro, y es una vivienda que es un poco un quiero y no puedo, porque es una casa como con muchísimas habitaciones, con habitación de servicio, con 2 entradas, con no sé qué, pero sin embargo solo tiene 90 metros cuadrados, ¿no? Entonces era como esta cosa como de nuevo rico de los años 70, ¿no? Como que quería como tenerlo todo, pero en realidad el espacio era súper pequeño. Y esto acababa generando lugares tan ridículos como estos, ¿no? O sea, como era una casa completamente torturada, sin ningún tipo de cualidad espacial interesante, con espacios muy pequeños, etcétera, ¿no? Y lo que hicimos fue tomar como premisa que nosotros íbamos a hacer un ejercicio que estuviese en las antípodas de eso, es decir, no podía aparecer como norma ni un solo metro cuadrado de pasillo, o sea, siempre tenías que pasar de un espacio a otro directamente, sin un espacio distribuidor, no había espacios servidores ni servidos, ¿no? Y para ello lo que hicimos fue hacer una línea muy radical, ¿no? Donde colocábamos a un lado el espacio privado y al otro lado el espacio público, y esa línea se iba a esponjar, iba a ser esta especie como de franja húmeda que se iba a acabar convirtiendo en la nube de la que os hablo, y que sería esta especie de espacio que tú transitas, ¿no? Y en el que te acicalas, te lavas, te duchas, etcétera, etcétera, y sales. Es como una especie como de túnel que atraviesas y sales para la vida diaria, ¿no? Desde tu habitación directamente, ¿no? Este es ese elemento, ¿no? Es un elemento que por dentro está como es un elemento húmedo y está completamente forrado de cerámica de gresite, ¿no? Y que tiene estas geometrías que digamos que ordenan un poco los usos dentro de la nube, ¿no? Por otro lado, aparece una estrategia de compresión del espacio, de estos espacios privados, un poco por decisión, pero también un poco por obligación, porque cuando nos llevamos los baños lejos de las bajantes, pues necesitas un espacio por donde pasar esos tubos, ¿no? Y entonces nos vimos obligados a levantar el suelo, y esto acabó generando esta situación bonita en la que el espacio público, diáfano, blanco de la casa se comprime y se convierte en este espacio como privado, como más, un poco como nido, ¿no? Aquí tenéis una fotografía de esa parte pública de la casa. Como veis, este es ese elemento del que os hablaba, que digamos que esconde detrás esta sorpresa, ¿no? En la que tenemos 2 habitaciones gemelas, una es la de la madre y otra es la del hijo, que viven solos en la casa. Son 2 habitaciones exactamente iguales, diferenciadas por cómo están amuebladas y por los colores que ellos habían elegido como su
color, ¿no? Que es un ejercicio que hacemos con todos nuestros clientes, ¿no? Como tú qué color eres, ¿no? O de qué color quieres vivir, ¿no? Y aquí tenéis algunos detalles, ¿no? De estos grandes portones escondidos que van mostrando estas capas sucesivas que van de la parte más pública de la casa a la parte más privada, ¿no? Aquí tenéis los interiores de los baños. Y estas son las habitaciones, que son unos espacios, como os decía, como muy nido, con todas las superficies del mismo color y con estos elementos que veis aquí que aprovechan también ese falso suelo para generar como unos armarios horizontales donde almacenar todas las cosas de la casa, ¿no? Y el tercer ejercicio que os quería contar creo que se resume muy bien con este morphing entre dos cuadros alucinantes de Hopper, ¿no? Una es la habitación de hotel y el otro es el Nighthawk, que es este cuadro maravilloso en el que hay una esquina en un bar, ¿no? Bien, un cliente vino a encargarnos su casa y nos explicó que él quería que su casa fuese como un bar, ¿no? O sea, él decía, yo en realidad lo que quiero es tener un bar, nos decía todo el rato, en realidad lo que quiero es tener un bar, pero me tengo que reformar la casa, ¿no? Y entonces empezamos a pensar en este ejercicio en el que podíamos imaginar cómo el espacio público y el espacio privado, precisamente en una vivienda, se podían fusionar de alguna manera, ¿no? Y esta es la planta de la vivienda, y entonces lo que hicimos fue pues hacer un ejercicio muy radical otra vez, ¿no? Donde todo el espacio privado de la casa se condensaba donde ya estaba, en el estado en el que nos encontramos, ¿no? Y generamos un gran espacio corredor, como que es una especie de espacio un poco surreal, peludo, que absorbe todo el ruido de todo el espacio público de la casa que se encuentra aquí y que podríamos llamar como el bar, ¿no? El elemento en torno al cual gira todo el proyecto es este dispositivo, o este mueble, arquitectura, no sé cómo llamarlo, ¿no? Porque es muy grande, ¿no? Que tiene que ver precisamente con el programa del que él nos hablaba todo el rato, ¿no? Entonces decidimos que lo mejor para que su casa pareciese un bar fuese hacerle un bar, ¿no? Que es una barra, una gran barra. En ese momento coincidió con que nosotros estábamos diseñando el bar Cruda, y en el bar Cruda nosotros habíamos también diseñado un elemento muy largo y muy grande, que es esta gran mesa de 7 metros, en torno a la cual se sientan todos los comensales para beber vino, ¿no? Y que fue un ejercicio para nosotros muy emocionante y muy estimulante, la propia producción de la pieza y el transporte incluso el día en el que estas 12 tíos estos 12 herreros metieron en la mesa, no sabemos todavía cómo, entre todos en el bar, ¿no? Este es el resultado. Podéis ir a Cruda, os recomiendo que vayáis a Cruda a tomar unos vinos y disfrutéis un poco de este mesón. Y entonces a Juan le enseñamos este gran mesón y esta operación como de construir un elemento muy largo, y acabamos construyendo esta super pieza que es más larga que la otra, tiene 9 metros, y que aprovecha estos dos pilares que nosotros enfundamos en estos elementos de acero inoxidable para poder tener estos vuelos que la hacen como un poco levitar, ¿no? Y se convierte al final como en un elemento catalizador en torno al cual gira toda la vida el día a día de nuestro cliente. Me he visto tentado a enseñaros algunas conversaciones de WhatsApp con fotos, pero me ha parecido un poco comprometido. Pero es muy bonito que Juan, en los primeros meses en los que estuvo en la casa, no paraba de mandarme fotos de las cosas que hacía en su bar, ¿no? O sea, como
todo el rato. Si iban como 20 colegas a ver el fútbol, me mandaba una foto de todos viendo el fútbol. No sé, cualquier cosa que hacía, ¿no? O de repente un domingo a las 9 de la mañana me mandaba una foto de la mesa, de la barra, llena de colillas, y a los 5 minutos me mandaba otra con la mesa impecable, ¿no? O sea, el tío estaba como realmente contento y fue un proceso complejo, y lo cuento con mucho cariño, porque realmente a él le costó mucho entender este lugar, ¿no? O sea, él lo quería, pero en realidad él había vivido había vivido hasta los 18 años en esa casa, que estaba también completamente compartimentada en habitaciones. Esta sí que era una casa grande, pero este espacio que dejamos completamente diáfano en torno al elemento de bar, eran muchas habitaciones, ¿no? Y le costaba mucho trabajo entenderlo, y luego ha sido como un resultado muy grato para él, ¿no? Y siempre dice, un día, la más bonita de todas es una mañana de un domingo que me manda una foto él sentado haciendo una foto a la ventana, y me dice, tío, nunca había visto Madrid desde la cocina, ¿no? Estaba sentado, como se ve todo Madrid desde su casa, y nadie había sido capaz como de tirar un tabique y decir, coño, sí, qué maravilla poder ver estas vistas, ¿no? Aquí tenéis ese pasillo peludo del que os hablaba. En realidad es un sitio donde su pareja hace yoga, porque no es realmente un pasillo, tiene una dimensión como más de habitación, y tiene unas puertas escondidas, como veis aquí por los pomos, ¿no? Que cuando se abren, pues tienes dentro las cámaras privadas de cada uno de los habitantes, que cada uno de ellos, como solemos hacer, ha elegido el color con el que le gusta vivir, ¿no? Voy a ir terminando ya. Os voy a contar un último proyecto, que no es un proyecto doméstico, pero que me apetecía mucho contaros. Es el último proyecto que hemos construido, y que tiene que ver con lo fake, ¿no? Para introducirlo os quería contar el que es uno de mis proyectos favoritos de la historia de arquitectura. Es para mí uno de los proyectos más modernos que conozco, y sin embargo es un proyecto de 1580. Es la última obra que diseña y construye Andrea Palladio, ¿no? A Palladio le hacen un encargo bastante bonito, que es que, no sé cómo vamos de tiempo. Bien. Le hacen un encargo muy bonito, que es... que yo creo que es un encargo que nos fliparía a todos que nos llegase, que es, vas a diseñar un teatro, ¿no? Esto hasta aquí ya nos molaría, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero le dicen que tiene que ser el primer teatro cubierto de la historia de la arquitectura, ¿no? O sea, toma paradigma, ¿no? Y entonces al tipo, pues le empiezan a... Bueno, le dan, me imagino que por aquel entonces le dan un briefing, no sé cómo se llamaba por aquel entonces, briefing, ¿no? Un briefing. Y el punto más importante era que si llovía se tenía que poder actuar, ¿no? Y Palladio hace un ejercicio muy alucinante en el que reproduce literalmente la tipología de teatro romano que se había hecho hasta entonces. O sea, no cambia nada. Todos los elementos, absolutamente todos, toda esta columnata, todos los frisos, todo lo reproduce exactamente igual. Es decir, es una especie de neoclasicismo, ¿no? Neorromano, pero incorpora unos elementos tecnológicos que le permiten como generar la ilusión de estar en un teatro descubierto, ¿no? El primero de ellos es que construye un falso techo inmenso, completamente plano, y pinta de una forma súper realista un cielo, ¿no? Y el segundo es que deja la parte trasera del teatro abierta a la ciudad de Vicenza, ¿no? Y esto genera como una controversia muy bestia, y digamos que hace un teatro abierto donde va a haber gente actuando aquí, abierto a la calle, ¿no? Lo que pasa es que si nos estudiamos el proyecto, que es una cosa a la que espero que estéis acostumbrados a hacer, y nos estudiamos los planos,
enseguida vemos una cosa bastante extraña en este dibujo, ¿no? O sea, es un dibujo, una sección 2D, es un dibujo ortogonal que tiene trozos del dibujo en perspectiva, ¿no? Y esto a mí me voló así un poco la cabeza y me hizo como intentar adentrarme más en el proyecto, y cuando te miras la sección transversal descubres que resulta que es que el teatro no está abierto a la ciudad, sino que, igual que el truco del techo, ha hecho un truco en la parte trasera del edificio, ¿no? Y lo que ha hecho el tío, que es muy alucinante, es construir un edificio detrás del edificio para albergar una falsa ciudad de Vicenza, ¿no? Un trozo de ciudad que encima es un trampantojo maravilloso, ¿no? Porque tiene una perspectiva forzada que hace que te parezca que aquello es más largo de lo que es más, bueno, es real, ¿no? Esta historia a mí me fascina porque de alguna manera encierra como un objetivo que tenemos en el estudio, ¿no? O una quimera, ¿no? No diría tanto objetivo, ¿no? Este es el plano que hace Palladio, ¿no? Del proyecto. Es el plano del proyecto que se iba a construir, y Palladio muere y el proyecto no está terminado, ¿no? Entonces, el proyecto se inaugura un año después de la muerte de Palladio, o sea, el pobre hombre no lo llega a haber terminado, ¿no? Y lo que sucede es que en la inauguración del teatro se inaugura con la ópera Edipo Rey, y es Camozzi, que era la mano derecha de Andrea Palladio, que termina el proyecto, diseña esa escenografía. Y esa es la escenografía que vemos dibujada aquí, y es ese trampantojo enorme que se acaba construyendo y que, bueno, pues por alguna razón ha pervivido hasta hoy. O sea, tú hoy visitas el teatro de Vicenza, el Teatro Olímpico, y está aquella escenografía petrificada en el tiempo, ¿no? Y esta conjunción tan alucinante entre arquitectura, interior de la arquitectura, y decoración y decorado, ¿no? A nosotros nos pone un poco los pelos de punta, ¿no? Cómo se ha como trabado tan bien todos esos lugares de la disciplina para que sean indisolubles como 600 años después, ¿no? Nosotros, desde nuestra modestia, construimos decorados todo el tiempo, ¿no? Y nos gusta además, como hubo un tiempo que decía todo el rato que era decorador, ¿no? Pero como de una manera casi como maléfica, ¿no? Como soy decorador porque hago decorados, ¿no? Y son decorados para la vida cotidiana, y hacemos muchísimas tiendas, muchísimos espacios para exposiciones, y los consideramos decorados porque son elementos que son el fondo de escena del día a día en la gente en las ciudades, ¿no? Aquí tenéis muchos de ellos, como veis, con esos códigos de los que hablábamos al principio, todos ellos como un poco como irónicos, coloridos, optimistas, y todos ellos muy diferentes. Y son tiendas, son exposiciones, son pabellones, son elementos que están en los museos, son circos. Os podría haber contado el circo hoy, la verdad, pero no os lo voy a contar. Y bueno, y digamos que para nosotros lo que digamos que engloba a todos estos proyectos es esta palabra, un poco como que tiene un doble sentido que nos gusta mucho, ¿no? Que es como lo ilusionante, ¿no? Como esta cosa de ilusión que tiene que ver con el buen humor, con el optimismo, etcétera, pero por supuesto mucho más esta cosa de ilusión del mago, ¿no? O sea, como de generar una ilusión de algo que no es real, pero parece real, de algo que se ha construido nuevo, pero parece antiguo, o de algo que se ha construido sobre otra cosa y que quiere, digamos, como acabar construyendo una atmósfera que no es real tampoco, ¿no? Pero está construida y te la crees y la habitas, ¿no? Y está esta escena, no sé si la puedo poner desde aquí, porque con el mando no sé.
La cara que se te Bueno, ponemos esto. queda cuando tienes 50 euros de regalo por estrenar tu carrito en alcampo.es. ¿Que sí? ¿Que va en serio? ¿Tu primera compra online? Habéis visto todos el show de Truman, me imagino, ¿no? A ver, los que no lo hayáis visto, esto ya no es un spoiler porque esta peli es de los 90. Entonces, bueno, esta es para mí una de las escenas más bonitas de la historia del cine. Es el momento en el que Truman ya ha conseguido, o cree que ha conseguido huir de la isla, donde le tenían como filmando 24 horas. Y es este momento en el que después de una tormenta que le pone aquel dios que le está controlando su vida, se hace la paz en el océano, y entonces este tipo atraviesa con el mástil de su barco un pladur, ¿no? Es una cosa tan cómica y tan ridícula que es alucinante, ¿no? Y me gusta mucho este momento porque explica muy bien esto de lo que os estaba hablando, o sea, esta capacidad de la baja tecnología, ¿no? Como no hace falta como efectos especiales, ¿no? Un pladur y una pintura, ¿no? Como a lo Palladio, ¿no? Construyen esta ilusión de un mar, un horizonte, el cielo, ¿no? Es bastante flipante, ¿no? Y luego, bueno, pues la épica del cine que es maravillosa. Si no habéis visto esta peli, yo creo que es una peli alucinante para ver. Y entonces, el ejemplo como en el que nosotros hemos conseguido de una manera más bestia y más radical generar la ilusión de algo que no existe es este proyecto que os voy a contar y con el que termino. En Barcelona se hace todos los años un festival que se llama Llum Barcelona, que es un festival sobre luz, y Maria Güell, que es su directora, nos llama, un día me llama y me dice que quiere que hagamos una pieza, y que quiere que hagamos una pieza como de estudio animal, ¿no? Porque allí llaman como a gente que tiene como cierta identidad marcada, ¿no? Una línea de trabajo marcada, ¿no? Y entonces dice, ya sabes, colores, ¿no? O sea, como quiero que hagas cosas con la luz y con los colores, ¿no? Y entonces me empieza a explicar en catalán. Yo, como he estado mucho tiempo en Barcelona, algunos amigos que tengo me hablan en catalán, y me empieza a explicar que el tema de este año pasado en el Llum Barcelona era el trànsit, ¿no? Como la transición del día a la nit, la transición del día a la noche, el atardecer, el amanecer, el tránsito, ¿no? Y yo, que soy, como os he dicho al principio, de Albacete, el tránsito, pues para mí el tránsito, la traducción literal es el tráfico, ¿no? O sea, que el tránsito en realidad es el tráfico de coches, ¿no? Yo escuchaba mucho la radio en catalán en Barcelona para aprender, y todas las mañanas había un tío que salía y decía el tránsito, y entonces decía en Vía Augusta, no sé qué, y esta cosa épica que ella me estaba intentando explicar, como de la transición, de la luz y no sé qué, yo colgué el teléfono y es que es de estos proyectos que salen así como lo tengo, ¿no? Y entonces el tránsito, el tráfico, las luces, los colores, los semáforos, ¿no? Y a mí me flipa este libro de Richard Wentworth, que es un libro en el que él va documentando con fotografías muy aparentemente amateurs, ¿no? Cosas que se va encontrando por la calle, ¿no? Y que de alguna forma se encuentran en una situación excepcional, ¿no? Entonces son cosas súper ordinarias, ¿no? Del día a día, cosas que ves todos los días en una situación extraordinaria, ¿no? Que acaban generando un contexto como que tiene un punto como surreal o casi como mágico, ¿no? Y yo pensé, bueno, pues, ¿por qué no hacer esto con un semáforo, ¿no? ¿Cómo convertir un semáforo en un elemento que sea capaz de generar una situación extraordinaria, ¿no? Cómo transgredir las normas de este elemento que es cotidiano, que estamos súper acostumbrados a ver todos los días, y convertirlo en un generador como de un espacio que sea capaz de generar una experiencia excepcional, ¿no? Y empezamos a investigar en torno a cuál era la atmósfera que estábamos persiguiendo y qué tipo de espacio podíamos conseguir usando este elemento, ¿no?
Entonces se lo explicamos, ¿no? Es un elemento además que tiene unas reglas muy particulares, es un elemento que ordena, ¿no? Y que es un poco como represivo, ¿no? En cierto sentido, pero que por otro lado pues nos ayuda a seguir vivos. Y me parecía como que podía ser un elemento que podíamos como pervertir de alguna forma para ver qué posibilidades nos podía ofrecer en términos cromáticos y lumínicos, ¿no? Lo primero, por supuesto, fue intentar entender cómo funciona un semáforo y cómo íbamos a poder utilizar esto, y enseguida me di cuenta de que yo iba a ser absolutamente incapaz de hacer esto solo, ¿no? Esto es una cosa que también tenéis que, yo creo que ya lo tenéis bastante interiorizado. A los que somos más viejos nos ha costado un poco más esto, pero yo creo que hay que rodearse de los mejores, ¿no? para hacerlo lo mejor que puedas. Y yo enseguida pensé que este era un proyecto que tenía que hacer con Cabo San Roque. Cabo San Roque son una pareja de artistas que trabajan fundamentalmente hackeando elementos cotidianos, ¿no? Recientemente han tenido una instalación en la Fundación Telefónica donde hackeaban, no sé si eran 75 teléfonos de toda la historia de Telefónica, y entonces tocaban como una suerte de sintonía o de sinfonía con una topografía de teléfonos que vibraban, y era una cosa alucinante, ¿no? Y entonces les propuse al Festival Llum Barcelona hacer un tándem con Cabo San Roque y hacer una pieza en coautoría con ellos, ¿no? A Cabo San Roque les encantó la idea. Nosotros pasamos un par de días buscando en el estudio proyectos hechos con semáforos, porque nos parecía bastante increíble que nadie hubiese hecho espacios o piezas artísticas con semáforos, y queríamos estar muy seguros de ello, y efectivamente pues vimos alguna cosa, pero no había nadie que hubiese trabajado con esto. Y el siguiente paso fue pues comprar semáforos, ¿no? O sea, ¿dónde se compra un semáforo? ¿Cómo se consiguen los semáforos, no? Pues en Amazon venden semáforos, es alucinante esto. Lo que pasa es que en Amazon no teníamos las garantías de que llegasen a tiempo. No dejó de sorprendernos que te puedas comprar un semáforo en Amazon y ponerlo en la esquina de tu casa para manejar el tráfico de tu calle, ¿no? Es como así de fácil. Y entonces apareció casi por casualidad una de las dos empresas productoras de semáforos de la ciudad de Barcelona. Y les contamos el proyecto y les entusiasmó el proyecto y decidieron entrar como a colaborar con nosotros y ayudarnos un poco también a nivel económico casi, con la producción de estos 49 semáforos que vais a ver funcionando ahora, ¿no? Este es el espacio. El proyecto es un proyecto que estaba producido por Simon Electrics, ¿no? Que es esta marca que hace interruptores, enchufes, etcétera, ¿no? Y ellos tienen un espacio nuevo en Poblenou, en Barcelona, y tienen este espacio que es el parking, ¿no? Y nos parecía... Bueno, a ellos les parecía que era el lugar donde esto podía suceder, ¿no? Es un espacio que tiene además estas líneas de cerchas que enseguida nos dieron la pista para ordenar y no liarnos mucho con la distribución de los elementos, y nos dieron la pista para ordenar y descolgar los semáforos de allí. Y se generaba esta suerte de paisaje de conos de luz, que fue uno de los primeros dibujos que hicimos para explicar a Llum Barcelona el proyecto. Y esta era la sección, así de sencillo, ¿no? Luego se complejizó un poco la cosa, porque resulta que nosotros pensábamos descolgarnos de las cerchas y nos lo prohibieron rotundamente. Entonces tuvimos que tirar un cable con unos tensores de lado a lado, pero en realidad la instalación era así de sencilla, ¿no? 7 semáforos por cada cercha, 7 cerchas, y luego una serie de máquinas de humo y unos altavoces, ¿no? Esta sencillez se traduce en una complejidad de producción bastante heavy, donde Cabo San Roque son pues unos bestias, menos mal que estaban, y entonces empezamos a trabajar bueno, aquí tenéis algunos ejemplos de cómo decidimos que finalmente la mejor opción era la más lógica y sencilla, que era una malla de esos 7 semáforos.
Esto es Bañolas, ¿no? Es el taller de Cabo San Roque, donde llegan los primeros semáforos para hacer las primeras pruebas y montamos allí un campamento base donde empezamos a trabajar. Montamos la mitad de la instalación en el suelo, como veis aquí, y entonces pues empezamos a programar y a hackear los semáforos, a estresarlos a niveles insospechados, tan heavy que hacen estrobos. Yo jamás pensé que un semáforo podía hacer estrobos. Tuvimos que poner en la puerta el cartel de el estrobos es esta luz que, ¿sabes? Que ves como si vieses a cámara lenta, ¿no? Pero con color. Suele ser una luz blanca como muy bestia que hay en los conciertos, en las discotecas. Tienes que poner el cartel de epilepsia, ¿no? En la puerta. Si tienes problemas epilépticos no puedes ver esta movida porque te desmayas. Y bueno, y empezamos a hackear todos los elementos para que funcionasen las tres luces a la vez, que es una cosa que el semáforo nunca hace, ¿no? O sea, y aparecen estos amalgamas y estas transiciones, y aquí ya sí que podía empezar a hablarle a María del tránsito del que ella hablaba, de estas transiciones de color tan bonitas, ¿no? Esta es Laia, a las 2 de la mañana me mandaron este vídeo, estaban como muy desesperados porque petaban los semáforos con la intermitencia. Bueno, fue bastante más complejo. Todo esto que veis aquí son relés, y ellos trabajan con un programa Arduino con el que van controlando los encendidos y apagados. Todo muy arquitectónico en realidad, o sea, me pareció muy alucinante el proceso de producción. Y también grabamos todo el audio, ¿no? El audio que se escucha en la pieza es una producción de Cabo San Roque, y se fueron con 7 semáforos, con 7 micrófonos que iban a ser las 7 líneas de audio, una por cada cercha en la nave, en la instalación, a grabar pues coches pasando, derrapando, claxons, puertas abriéndose y cerrándose, y con todos esos sonidos construyeron la música que vais a escuchar ahora después. Este ya es el día del montaje de la pieza, y aquí tenéis algunas fotos preciosas de José Evia, de la instalación, el día que la probamos, ¿no? El primer día que la probamos. Voy a ir pasándolas rápido. Aquí veis un poco la capacidad de estos elementos para generar esta atmósfera. Aquí estamos nosotros en el opening, muy emocionados. Y esto funcionaba un poco así, ¿no? Al ritmo de la música. Como veis, pues el espacio se transformaba de una manera bastante alucinante. La pieza dura 11 minutos y es una pieza que empieza con un arranque muy clásico y muy lírico y termina con un tecnazo bastante bestia que te quieres quedar allí como toda la noche bailando. Y os voy a poner un tráiler, por no poner la pieza entera, la podéis ver en YouTube. En cualquier caso, si la cosa funciona, estará en marzo en Matadero, seguramente. Está rodando, la hemos montado hace unos meses en París, en una estación de metro, en un agujero de 40 metros. La montaremos en Alemania, en una iglesia, y después vendrá a Madrid a una nave de Matadero.